Cuando el copiloto Javier se levantó para ir al baño, dejó su teléfono desbloqueado sobre el panel de control. En la pantalla había una foto que me heló la sangre. Mi esposo, desnudo en nuestra cama, con un mensaje debajo que decía: te extraño, Javi. Vuelve pronto a casa. Nuestra casa, mi cama, mi esposo. Tenía dos opciones: vomitar ahí mismo en la cabina, o mantener la calma durante las próximas 5 horas de vuelo, mientras servía bebidas al hombre que estaba destruyendo mi vida. Elegí la segunda opción, pero lo que Javier no sabía es que esas 5 horas me darían tiempo suficiente para planear cómo destruir la suya. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios, y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegué a este momento, porque esta historia comenzó mucho antes de ese vuelo a Buenos Aires. Mi nombre es Isabela Moreno, tengo 34 años, y hasta hace exactamente 17 minutos, pensaba que tenía una vida perfecta. Soy azafata de línea internacional para Iberia. Desde hace 8 años, mi esposo Marcos es arquitecto, 36 años, sonrisa encantadora, el tipo de hombre que hace que otras mujeres me miren con envidia cuando caminamos juntos por la calle. Llevamos casados 6 años durante los cuales pensé que éramos felices. El copiloto Javier Ruiz tiene 29 años, es guapo de esa manera clásica española, con ojos oscuros, y ese perpetuo bronceado de quien pasa mucho tiempo volando hacia destinos soleados. Lleva 3 años trabajando en Iberia. Durante esos 3 años, hemos volado juntos al menos 2 veces por semana. Me caía bien, era profesional, educado, siempre tenía un chiste listo para aligerar el ambiente durante los vuelos largos. Nunca ni por un segundo sospeché que cada vez que me sonreía, cada vez que me preguntaba cómo había estado mi día libre, cada vez que compartíamos un café durante el layover, estaba pensando en mi esposo, en el cuerpo de mi esposo, en la cama de mi casa. Pero volvamos al momento exacto en que mi mundo se desmoronó. Eran las 11:43 de la mañana, vuelo IBC 2453, Madrid-Buenos Aires, 312 pasajeros, tripulación de cabina, yo como jefe de cabina, más Carolina, mi mejor amiga y compañera desde hace 5 años, y 2 auxiliares nuevos, Miguel y Sofía. En cabina, el comandante Rodrigo Salazar, 52 años, veterano con más de 20.000 horas de vuelo, y el copiloto Javier Ruiz. Habíamos despegado hacía 2 horas, el servicio de almuerzo había terminado, los pasajeros estaban tranquilos, la mayoría viendo películas o durmiendo. Yo estaba en la cocina trasera, preparando el carrito de café para el siguiente servicio, cuando el comandante Salazar me llamó por el interfono. Isabela, ¿puedes traernos café a la cabina, negro para mí, con leche para Javier? Enseguida, comandante. Preparé 2 tazas en la bandeja especial que usábamos para la tripulación de vuelo, café solo para Rodrigo, café con leche para Javier, más algunas galletas, y una pequeña botella de agua. Era una rutina que había hecho miles de veces. Caminé por el pasillo central, sonriendo automáticamente a los pasajeros que me miraban, hasta llegar a la puerta de la cabina. Toqué 3 veces nuestro código estándar. Adelante, escuché la voz de Rodrigo. Abrí la puerta y entré al espacio compacto donde 2 hombres controlaban 300 vidas a 11.000 metros de altura. Rodrigo estaba concentrado en los instrumentos, ajustando algo en el piloto automático. Javier estaba reclinado en su asiento, mirando su teléfono con una sonrisa que nunca le había visto antes, una sonrisa privada, íntima. Café recién hecho, anuncié con mi voz profesional de azafata. Gracias, Isabela, dijo Rodrigo sin apartar la vista de los controles. Déjalo aquí. Coloqué su taza en el soporte especial a su derecha, luego me giré hacia Javier. Él seguía mirando su teléfono, esa sonrisa jugando en sus labios. No me había escuchado entrar, estaba completamente absorto en lo que fuera que estuviera leyendo. Javier, dije suave. Se sobresaltó ligeramente, pero no levantó la vista del teléfono inmediatamente. Sus dedos se movieron rápido sobre la pantalla, como escribiendo algo, y luego presionó enviar. Solo entonces miró hacia arriba. Ah, Isabela, perdona, estaba respondiendo un mensaje importante. Tu café, dije extendiendo la taza. Se levantó a medias de su asiento para alcanzarla, y fue en ese momento, en ese preciso segundo, cuando vi la pantalla de su teléfono que había quedado apoyado en el panel de control junto a él. La foto era imposible de no reconocer. Era mi dormitorio, mi cama con las sábanas azules que yo misma había comprado en el Corte Inglés hace 3 meses, y en esa cama estaba mi esposo Marcos completamente desnudo,
con esa expresión que yo conocía demasiado bien porque era la expresión que ponía después de hacer el amor. Debajo de la foto había un mensaje que acababa de llegar. Te extraño, Javi, vuelve pronto a casa. Esta noche tengo una sorpresa para ti. El mundo se detuvo. No fue una metáfora. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado. Podía escuchar el zumbido de los motores del avión, el clic de los instrumentos, la respiración de Rodrigo, pero todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. La taza en mi mano comenzó a temblar, café caliente se derramó sobre mi pulgar, quemándome pero apenas lo sentí. Isabela, la voz de Javier sonaba preocupada. ¿Estás bien? Te has puesto muy pálida. Parpadeé. El tiempo volvió a moverse. Miré a Javier. Realmente lo miré por primera vez en 3 años. Vi la culpa que trataba de esconder detrás de su expresión de preocupación. Vi cómo sus ojos se movieron rápidamente hacia su teléfono, dándose cuenta de lo que yo podría haber visto. Vi el pánico fugaz antes de que recompusiera su máscara de profesionalismo. Estoy bien, dije. Mi voz sonó sorprendentemente tranquila, incluso para mí misma. Solo un pequeño mareo, ya sabes. La presión de cabina. Mentira, no era la presión de cabina. Era la presión de darme cuenta de que mi vida era una mentira completa. Coloqué la taza en el soporte de Javier con manos que ya no temblaban. El shock inicial estaba dando paso a algo más frío, más calculado. Años de experiencia como azafata me habían enseñado a mantener la compostura en situaciones de crisis, y esto era definitivamente una crisis, aunque de un tipo que nunca había experimentado antes. Gracias, Isabela, dijo Javier, y tuvo el descaro de sonreírme. La misma sonrisa amigable de siempre, como si no acabara de recibir una foto de mi esposo desnudo en mi propia cama. De nada, respondí. ¿Necesitan algo más? No, estamos bien, dijo Rodrigo, todavía concentrado en sus instrumentos. Salí de la cabina cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Caminé por el pasillo como un autómata, sonriendo mecánicamente a los pasajeros, hasta llegar a la cocina trasera donde Carolina estaba organizando las bandejas del siguiente servicio. Bella, ¿qué te pasa? Carolina me conocía demasiado bien. Pareces como si hubieras visto un fantasma. Necesito ir al baño, logré decir. ¿Estás bien? ¿Quieres que te cubra? Solo dame 5 minutos. Entré al baño de la tripulación y cerré la puerta con seguro. Me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida, mis ojos demasiado grandes, mi respiración acelerada. Parecía exactamente como lo que era. Una mujer que acababa de descubrir que su esposo la estaba engañando con su compañero de trabajo, con otro hombre, con Javier. Mi mente empezó a trabajar a velocidad vertiginosa, conectando puntos que antes había ignorado por completo. Los horarios de Marcos. Siempre tan irregular con su trabajo, siempre llegando tarde, siempre con excusas sobre clientes exigentes y proyectos que requerían horas extra. Pero Marcos era arquitecto independiente. Trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. ¿Cuántas de esas reuniones con clientes habían sido realmente citas con Javier? Los viajes. Javier y yo volábamos juntos al menos 2 veces por semana, lo cual significaba que Javier estaba fuera de Madrid 2 o 3 días seguidos, igual que yo, los mismos días. ¿Cuántas veces Marcos me había dicho que tengas buen vuelo, amor, sabiendo perfectamente que cuando yo despegara Javier aterrizaría? ¿Cuántas veces se habían encontrado en mi propia casa mientras yo servía cacahuetes a 30.000 pies de altura? El teléfono. Marcos siempre guardaba su teléfono con contraseña. Cuando le preguntaba, decía que era porque tenía información sensible de clientes. Yo le había creído. Qué estúpida había sido. La intimidad, o mejor dicho, la falta de ella. Durante el último año, Marcos había estado cada vez menos interesado en el sexo. Estoy cansado, decía. El proyecto me tiene agotado. Yo había pensado que era normal, que después de 6 años de matrimonio, la pasión inevitablemente disminuía. Nunca se me ocurrió que la razón por la que no me tocaba era porque estaba tocando a alguien más, a Javier. Y Javier, Dios, Javier, ¿cuántas conversaciones habíamos tenido durante los layovers? ¿Cuántas veces me había preguntado sobre mi vida personal, sobre mi matrimonio? Yo había pensado que simplemente era amigable, que le interesaba conocer a sus compañeros de tripulación. Ahora me daba cuenta de que probablemente estaba recopilando información, asegurándose de que yo no sospechara nada, riéndose internamente de la idiota que no sabía que su esposo prefería acostarse con hombres. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Bella, llevas 10 minutos ahí, ¿segura que estás bien? La voz preocupada de Carolina. 10 minutos. Habían pasado solo 10 minutos desde que mi vida se había desmoronado. Parecían horas. Me lavé la cara con agua fría, me retoqué el maquillaje, me ajusté el uniforme. Cuando me miré al espejo otra vez,
Vi a la Isabela de siempre, profesional, compuesta, eficiente, pero por dentro, algo había cambiado. La mujer que había entrado a ese baño era una esposa confiada. La mujer que salió era alguien completamente diferente, alguien más fría, más calculador, alguien que iba a asegurarse de que tanto Marcos como Javier pagaran por cada segundo de humillación que me habían hecho pasar. Abrí la puerta. Carolina estaba esperando afuera con expresión preocupada. ¿Qué pasó? La miré. Carolina era mi mejor amiga desde que entramos juntas a Iberia hace 8 años. Nos habíamos apoyado mutuamente a través de malos vuelos, pasajeros difíciles, exámenes de recertificación y problemas personales. Si había alguien en quien podía confiar era ella. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta el próximo servicio?, pregunté. Unos 40 minutos. Miguel y Sofía están cubriendo la cabina. ¿Por qué? Porque necesito contarte algo. Pero primero necesito saber algo. ¿Alguna vez has notado algo raro entre Javier y alguien más de la tripulación? Carolina me miró confundida. ¿Raro cómo? ¿Cómo? ¿Íntimo? Como si tuviera algo con alguien. Su expresión cambió. Había una pregunta en sus ojos que no se atrevía a hacer. Bella, ¿qué está pasando? Le conté todo. La foto, el mensaje, mi esposo desnudo en mi cama. Mientras hablaba vi cómo la cara de Carolina pasaba del shock a la incredulidad. Y finalmente a la rabia pura. Ese hijo de puta, susurró cuando terminé. Ese maldito hijo de puta. ¿Javier o Marcos? Ambos, pero especialmente Javier. Bella, trabajamos con él, te mira a los ojos todos los días, nos tomamos café juntos durante los layovers, y todo ese tiempo estaba acostándose con mi esposo. Carolina negó con la cabeza, todavía procesando. ¿Estás segura de que era Marcos en la foto? Completamente segura. Era mi cama, mi dormitorio, y el mensaje decía vuelve pronto a casa. Mi casa, Carolina. Dios mío, se frotó la cara con las manos. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Tenía opción. Podía confrontar a Javier ahora mismo, en pleno vuelo. Podía esperar hasta aterrizar y confrontar a Marcos. Podía llorar, gritar, hacer una escena. Pero ninguna de esas opciones me daba lo que realmente quería. Justicia. No, más que justicia, quería venganza. Voy a destruirlos, dije. Mi voz sonaba calmada, casi clínica. A ambos, pero lo voy a hacer bien. Carolina me miró con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Qué necesitas de mí? Tu teléfono, y tu complicidad. Me pasó su teléfono sin preguntar. Tomé varias fotos de la pantalla de mi propio teléfono, donde había capturado mentalmente cada detalle de lo que había visto en el teléfono de Javier. Luego abrí una nota y comencé a escribir todo lo que recordaba. La hora exacta, el nombre en el mensaje, las palabras exactas. ¿Estás documentando evidencia?, preguntó Carolina. Por supuesto, si voy a destruir sus vidas, voy a hacerlo de manera que no puedan escapar. Mientras escribía, mi mente ya estaba 3 pasos adelante. Necesitaba más que una foto borrosa vista en un teléfono. Necesitaba evidencia sólida. Necesitaba pruebas que no pudieran negar. Y sabía exactamente cómo conseguirlas. Carolina, ¿recuerdas a tu primo, el que trabaja en seguridad informática? Sus ojos se iluminaron cuando entendió a dónde iba. Javier, ¿quieres que hackee el teléfono de Javier? No exactamente, pero necesito saber si es posible recuperar mensajes borrados, fotos, ese tipo de cosas. Necesito todo, cada mensaje, cada foto, cada llamada entre Marcos y Javier. Mi primo puede hacerlo, pero va a necesitar acceso físico al teléfono, aunque sea por unos minutos. Sonreí. No fue una sonrisa agradable. Eso puedo arreglarlo. Durante las siguientes 4 horas y 27 minutos de vuelo, me convertí en la mejor actriz del mundo. Serví bebidas con una sonrisa perfecta. Ayudé a una anciana a encontrar su medicina en el equipaje de mano. Calmé a un niño que lloraba dándole unas alas de plástico de Iberia. Revisé el baño cada media hora. Coordiné con Miguel y Sofía para el servicio de la cena. Y cada vez que entraba a la cabina para llevarles café, agua o comida a Rodrigo y Javier, actuaba con una normalidad que me sorprendía incluso a mí misma. ¿Cómo va todo aquí?, preguntaba alegremente. Todo tranquilo, respondía Rodrigo. Buen viento de cor. Llegaremos 15 minutos antes de lo programado. Excelente, decía yo como si me importara una mierda llegar 15 minutos antes. Javier, por su parte, parecía haberse relajado. Probablemente pensaba que no había visto nada, que su secreto estaba a salvo. Me miraba con la misma camaradería de siempre. Incluso bromeó sobre lo larga que era la ruta a Buenos Aires. 12 horas y media, se quejó. Mi espalda ya está protestando. Deberías hacer los ejercicios de estiramiento que nos enseñaron en el entrenamiento, le sugerí con dulzura. Tienes razón, siempre tan profesional, Isabela. Profesional, esa palabra me habría hecho sentir orgullosa hace unas horas. Ahora solo me daba ganas de vomitar.
pero mantuve mi sonrisa, mi máscara, porque había aprendido algo en 8 años como azafata. A veces la mejor arma es hacer que la otra persona piense que no sabes nada. A las 5 de la tarde hora de Madrid, que eran las 11 de la mañana en la zona horaria que estábamos cruzando, Carolina se acercó a mí en la cocina trasera. ¿Sigues adelante con el plan?, preguntó en voz baja. Más que nunca, mi primo respondió. Dice que puede hacerlo, pero necesita el teléfono por al menos media hora, y dice que legalmente no puede usarse en un juicio porque técnicamente sería evidencia obtenida ilegalmente. No me importa lo legal, dije, solo necesito saber la verdad, toda la verdad, y luego decidiré qué hacer con ella. ¿Cómo vas a conseguir el teléfono de Javier por media hora? Ya pensé en eso, cuando aterricemos. Voy a ofrecerme a ayudarlo con el papeleo del vuelo. Diré que Rodrigo me pidió que revisara algo en los documentos de navegación. Javier tendrá que quedarse un rato en la oficina de operaciones mientras yo reviso los papeles. Su teléfono estará en su casillero del vestuario. ¿Tú puedes distraer al guardia de seguridad mientras robas su teléfono? Prefiero el término tomo prestado temporalmente. Carolina negó con la cabeza pero estaba sonriendo. Estás loca, completamente loca, probablemente, pero después de hoy, la locura es lo más cuerdo que tengo. Las últimas 2 horas del vuelo pasaron en un borrón de actividad. Preparamos la cabina para el aterrizaje. Recogimos bandejas, vasos, almohadas. Verificamos que todos los cinturones estuvieran abrochados, que los asientos estuvieran en posición vertical, que las mesitas estuvieran guardadas. Y todo el tiempo mi mente no dejaba de trabajar. Pensaba en Marcos, en cómo me había besado esa mañana antes de salir al aeropuerto. Que tengas un buen vuelo, amor, me había dicho. Te extrañaré. Mentiras. Todo mentira. Probablemente no podía esperar a que yo saliera por la puerta para llamar a Javier. Pensaba en todas las veces que Javier y yo habíamos trabajado juntos, todos esos vuelos, todas esas conversaciones. Una vez, hace como 6 meses, habíamos tenido un layover de 2 días en Roma. La tripulación completa había salido a cenar juntos. Javier se había sentado a mi lado. Me había preguntado sobre mi matrimonio. Marcos y tú son felices, me había preguntado mientras tomábamos vino en una terraza con vista al Coliseo. Muy felices, había respondido yo, sin saber que estaba hablando con el amante de mi esposo. Tenemos nuestros altibajos, como todas las parejas, pero sí, somos felices. Javier había sonreído y brindado. Me alegro por ti, Isabela, mereces ser feliz. Ahora me daba cuenta de que probablemente había ido directamente de esa cena a llamar a Marcos. Probablemente le había contado cada palabra. Probablemente se habían reído de mí juntos. El pensamiento me llenó de una rabia tan pura que tuve que detenerme en medio del pasillo y respirar profundamente. ¿Bella? Miguel, uno de los auxiliares nuevos, me miró con preocupación. ¿Estás bien? Perfectamente. Mentí por enésima vez ese día. Solo un poco de turbulencia emocional. Si él entendió el juego de palabras, no lo demostró. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el comandante Rodrigo anunció por el altavoz: tripulación de cabina, prepárense para el aterrizaje. Me até al asiento plegable junto a la puerta de emergencia. Carolina estaba frente a mí, en el asiento opuesto. Nos miramos. No necesitamos decir nada. Ella sabía lo que estaba pensando. Las ruedas tocaron la pista con un ligero rebote. Los motores rugieron en reversa. Los pasajeros aplaudieron, como siempre hacen los españoles cuando un avión aterriza exitosamente, como si no fuera algo que sucediera miles de veces al día. Normalmente, yo también sonreía cuando los pasajeros aplaudían. Era un momento dulce, un recordatorio de que acabábamos de traer a 300 personas de manera segura a través del Océano Atlántico, pero hoy no pude sonreír. Hoy solo podía pensar en lo que vendría después. El avión rodó por la pista hasta la puerta de embarque. Los pasajeros comenzaron a levantarse inmediatamente, ignorando el anuncio de que permanecieran sentados hasta que se apagara la señal del cinturón. Algunos empujaban, otros se quejaban del calor, otros buscaban frenéticamente sus pertenencias en los compartimentos superiores. Hice mi trabajo en piloto automático. Bienvenidos a Buenos Aires. La temperatura local es de 25 grados. Por favor, tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que los artículos pueden haberse movido durante el vuelo. Cuando el último pasajero había salido y el avión estaba vacío excepto por la tripulación, comencé con la siguiente fase de mi plan. Carolina, ¿puedes encargarte del reporte de cabina?, le pregunté. Necesito ir a operaciones para revisar algo con Javier. Ella entendió inmediatamente. Por supuesto, tómate tu tiempo. Bajé del avión y crucé la manga de embarque hacia la terminal. Javier estaba en el pasillo,
hablando con Rodrigo sobre algo relacionado con el consumo de combustible. Cuando me vio sonrió. Isabela, buen trabajo hoy. Vuelo muy tranquilo. Gracias. Oye Javier, el comandante Salazar me pidió que revisara algo en los documentos de navegación. ¿Puedes acompañarme a operaciones? Javier miró a Rodrigo con confusión. ¿Yo te pedí eso? Mierda, había cometido un error, pero me recuperé rápido. Ah, perdón, me confundí. Fue el despachador de vuelo quien me llamó antes de despegar. Quería verificar algo sobre los pesos y viales. Como fuiste tú quien firmó los documentos, necesito que me ayudes a aclarar unas cifras. Era una excusa débil, pero funcionó. Javier asintió. Claro, sin problema, vamos. Caminamos juntos por los pasillos del aeropuerto de Ezeiza. Javier iba revisando su teléfono mientras caminaba, probablemente leyendo mensajes de Marco. Cada vez que sonreía a la pantalla, tenía que reprimir el impulso de arrancarle el teléfono de las manos y estrellarlo contra el piso. Pero me mantuve calmada, profesional, porque el plan requería que yo mantuviera las apariencias un poco más. Llegamos a la oficina de operación. Le pedí a Javier que esperara mientras yo hablaba con el despachador. Entré a la oficina. Saludé al hombre detrás del escritorio, un argentino de unos 50 años que me conocía de vuelos anteriores. Hola, Isabela, ¿qué necesitas? Necesito que me hagas un favor, dije en voz baja. Necesito que mantengas al copiloto Javier ocupado aquí por al menos 30 minutos. Inventa algo sobre documentos que faltan, verificaciones que hay que hacer, lo que sea. El despachador me miró con suspicacia. ¿Por qué? Es complicado, pero es importante, por favor. Debió ver algo en mi expresión, porque asintió lentamente. Está bien, pero me debes una explicación la próxima vez. Te la daré, lo prometo. Salí de la oficina y le dije a Javier, el despachador dice que hay un problema con los manifiestos de carga. Necesita que revises unos números con él. Javier suspiró. ¿En serio? Vamos a estar aquí una eternidad. Lo siento, yo ya hice mi parte. Tengo que ir a cambiarme de uniforme. Nos vemos en el hotel. Sí. Nos vemos. Me alejé caminando rápido contando los segundos. Cuando doblé la esquina comencé a correr. El vestuario de la tripulación estaba 3 pasillos más allá. Llegué sin aliento. Empujé la puerta y entré. Los casilleros de la tripulación estaban organizados alfabéticamente. Encontré el de Javier, número 47, con su nombre en una placa pequeña. No tenía candado, típico de Javier. Siempre confiados, siempre asumiendo que nadie tendría razón para revisar sus cosas. Abrí el casillero, su bolsa de vuelo estaba ahí, junto con su chaqueta de piloto. Busqué en los bolsillos de la chaqueta, llaves, cartera, y su teléfono. Lo tomé con manos temblorosas. Ahora venía la parte complicada. Necesitaba desbloquearlo. ¿Qué código usaría Javier? Probé el obvio. Probé su cumpleaños que sabía de memoria porque habíamos celebrado su última fiesta en un layover en Lisboa. 1503. Nada. Pensé, ¿qué era importante para Javier? ¿Qué usaría como código? Y entonces se me ocurrió. Probé la fecha en que Javier había comenzado a trabajar en Iberia. Yo lo sabía porque fue 2 semanas después de que yo empezara. El teléfono se desbloqueó. Entré, mis manos se movieron rápido. Abrí WhatsApp, busqué el chat con mi amor Marcos, y ahí estaba todo. Meses y meses de mensajes, fotos, videos. Cada conversación documentaba su relación en detalle excruciante. Había mensajes de buenos días y buenas noches, planes para encontrarse, fotos íntimas que hicieron que mi estómago se revolviera, videos que no pude obligarme a ver completo. Pero lo peor no eran las imágenes, lo peor eran las palabras. Isabela va a estar fuera hasta el jueves. ¿Quieres quedarte toda la semana? Me encanta cuando usa ese perfume. Siempre pienso que si ella supiera que lo compré pensando en ti, le daría un infarto. ¿Crees que algún día se dé cuenta? A veces siento que nos está mirando raro. No va a darse cuenta. Es demasiado confiada, demasiado ingenua. Cree que todo el mundo es honesto porque ella lo es. Esa última frase, esa maldita frase de Marcos, me describía perfectamente. Y tenía razón. Había sido demasiado confiada, demasiado ingenua. Pero ya no. Tomé el teléfono de Carolina que llevaba en mi bolsillo. Fotografié todo, cada mensaje, cada foto, las que pude soportar ver, cada conversación. Guardé las imágenes en una carpeta encriptada en la nube. Luego envié todo al número del primo de Carolina con un mensaje. Necesito análisis forense completo, fechas, ubicaciones, frecuencia de contacto, todo. Cuando terminé, miré la hora. Habían pasado 23 minutos. Me quedaban 7 minutos antes de que Javier pudiera sospechar y venir a buscar su teléfono. Pero había una cosa más que necesitaba hacer. Abrí la aplicación de notas en el teléfono de Javier. Escribí un mensaje nuevo. Sé todo.
Cada mensaje, cada mentira, cada vez que me miraste a los ojos y fingiste ser mi amigo mientras te acostabas con mi esposo. Esto no ha terminado, ni para ti, ni para él. Los voy a destruir a ambos, y van a desear haber sido honestos desde el principio. Isabela, guardé la nota con fecha y hora, pero la dejé sin título, enterrada entre otras notas que Javier tenía. No la vería inmediatamente, pero eventualmente la encontraría, y cuando lo hiciera, sabría que yo había estado ahí, que había visto todo. Coloqué el teléfono exactamente donde lo había encontrado, cerré el casillero, salí del vestuario caminando como si nada hubiera pasado. Carolina me estaba esperando en el pasillo. ¿Lo conseguiste? Todo, absolutamente todo. ¿Ahora qué? Ahora vamos al hotel, nos duchamos, cambiamos, y luego te invito a la mejor cena que Buenos Aires pueda ofrecer, porque mañana comienza la guerra. El hotel donde se hospedaba la tripulación era un Hilton, en el centro de Buenos Aires, a 20 minutos del aeropuerto. El viaje en el shuttle fue tortuoso. Javier estaba ahí, quejándose del despachador y de los documentos que había tenido que revisar. Nunca había visto tanta burocracia por un simple error de peso, se quejaba. Perdí media hora de mi vida que nunca voy a recuperar. Media hora que le había permitido a su vida comenzar a desmoronarse, pero él no lo sabía todavía. Llegamos al hotel, check-in. Carolina y yo teníamos habitaciones en el piso 8. Javier estaba en el piso 12. Nos separamos en el elevador, con el típico "nos vemos mañana" para el vuelo de regreso. En mi habitación, finalmente me permití colapsar. Me senté en la cama y por primera vez desde que había visto esa foto en el teléfono de Javier, lloré. No fue llanto delicado, fue llanto feo, desgarrador, el tipo de llanto que te hace doler el pecho y te deja sin aire. Lloré por mi matrimonio, que aparentemente había sido una farsa durante quién sabe cuánto tiempo. Lloré por mi confianza destruida. Lloré por la mujer que había sido esa mañana, que pensaba que su mayor problema era decidir qué cocinar para la cena. Pero después de 15 minutos me detuve, me limpié la cara, me miré en el espejo del baño. Se acabó, me dije a mi reflejo. Ya lloraste, ahora es tiempo de actuar. Me duché, me puse ropa limpia, me maquillé cuidadosamente. Cuando volví a mirarme en el espejo, vi a una mujer diferente, más dura, más determinada. Llamé a Carolina. ¿Lista para la cena? ¿Estás segura de que quieres salir? Pensé que querrías quedarte en la habitación. Si me quedo aquí, voy a pensar demasiado. Necesito distraerme, y necesito tu ayuda para planear los próximos pasos. Cenamos en una parrilla argentina famosa que conocíamos de vuelos anteriores. Pedimos bife de chorizo, papas fritas, ensalada y una botella de Malbec, que costaba más de lo que debería gastar, una azafata. Pero esa noche no me importó. Entre bocados de carne perfectamente asada y sorbos de vino, le conté a Carolina todo lo que había encontrado en el teléfono de Javier. Meses, dije, meses, de mensajes. No fue algo de una noche, no fue un error, fue una relación completa, con planificación, con sentimiento. Marcos le decía "te amo" a Javier, le mandaba fotos, hacían planes de futuro. Carolina negaba con la cabeza procesando. Planes de futuro, ¿cómo qué? ¿Cómo mudarse juntos? ¿Cómo dejarme? Pero querían esperar el momento adecuado. Javier quería ser ascendido a comandante primero. Marcos quería terminar un proyecto grande que tiene con un cliente importante. Estaban planeando decírmelo después. Mientras tanto seguían usando mi casa, mi cama, mi vida como su espacio para jugar. Hijos de puta. Carolina escupió las palabras. Perdón, sé que uno de ellos es tu esposo, pero hijos de puta. Ex esposo, corregí. Todavía no oficialmente, pero en mi mente. Marcos dejó de ser mi esposo el momento en que vi esa foto. ¿Vas a divorciarte? Oh, voy a hacer mucho más que divorciarme. Voy a asegurarme de que ambos paguen, pero necesito hacerlo inteligentemente. Saqué mi teléfono y abrí una nota donde había estado escribiendo ideas durante el vuelo y la ducha. Esto es lo que sé hasta ahora. Empecé. 1. Tengo evidencia fotográfica de todos sus mensajes. 2. Sé que han estado usando mi casa mientras yo trabajo. 3. Sé que Javier está violando el código de conducta de Iberia al tener una relación que crea conflicto de interés con la esposa de un tripulante. 4. Sé que Marcos está violando nuestros votos matrimoniales, lo cual me da base para un divorcio con causa. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Primero, voy a hablar con un abogado en cuanto regresemos a Madrid. Voy a iniciar el proceso de divorcio. Voy a asegurarme de que Marcos no vea ni un céntimo de nuestros bienes compartidos. Tenían bienes compartidos significativos. Un apartamento en Madrid,
que compramos hace 3 años, está a nombre de ambos, pero yo pagué el 60% del enganche con dinero que heredé de mi abuela. Tengo los papeles que lo prueban. Un abogado bueno puede argumentar que mi contribución fue mayor. Y Javier es más complicado. No puedo simplemente ir a recursos humanos y decir mi compañero de trabajo se está acostando con mi esposo. Técnicamente no ha hecho nada contra las reglas de la empresa a menos que pueda probar que está afectando su desempeño profesional. Y puedes probarlo. No fue una sonrisa agradable. Voy a poder, porque a partir de ahora, voy a documentar cada pequeño error que Javier cometa, cada retraso, cada protocolo que no siga al pie de la letra, cada interacción inapropiada, y cuando tenga suficiente voy a presentar una queja formal. Eso podría tomar meses. Tengo tiempo y paciencia. Esto no es una carrera, es un maratón. Carolina tomó un sorbo largo de vino. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que Javier probablemente piensa que salió ileso, piensa que no viste nada, que su secreto está a salvo. No por mucho tiempo. Esa noche de vuelta en mi habitación de hotel, no pude dormir, me quedé despierta mirando el techo, pensando en todas las maneras en que mi vida había cambiado en un solo día. Ayer por la mañana, me había despertado junto a mi esposo, habíamos desayunado juntos, él me había preguntado a qué hora era mi vuelo, yo le había dicho que estaría de vuelta en 2 días, me había besado en la puerta. Te amo, me había dicho. Mentira, todo había sido mentira. ¿Cuándo había comenzado? ¿Cuándo se había conocido Marcos con Javier? ¿Había sido algo gradual, o se habían enamorado inmediatamente? ¿Cómo había sucedido? En un layover, en mi casa cuando yo estaba trabajando, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. Hola amor, ¿cómo estuvo el vuelo? Ya llegaron a Buenos Aires. Te extraño. No puedo esperar a que vuelvas el jueves. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era como un cuchillo. Te extraño. De verdad. Extrañaba tener una esposa conveniente que pagaba la mitad de las cuentas mientras él jugaba a tener una relación secreta. No puedo esperar a que vuelvas el jueves. Apuesto a que no podía esperar, porque cuando yo volviera el jueves, su mundo iba a explotar. Respondí. Vuelo bien cansada. Te llamo mañana. Besos. Mentiras por mentiras. Podía jugar ese juego también, pero luego recibí otro mensaje. Este era de un número que no conocía. Hola Isabela, soy Roberto, el primo de Carolina. Recibí las fotos que me enviaste. Necesito que sepas que lo que me estás pidiendo es técnicamente ilegal. No puedo hackear el teléfono de alguien sin su consentimiento, pero lo que sí puedo hacer es analizar las imágenes que ya tienes y crear un informe forense sobre ello. Puedo extraer metadatos, fechas, ubicaciones y las fotos tienen datos GPS. Puedo crear una línea de tiempo de la relación. ¿Es eso lo que necesitas? Respondí inmediatamente. Sí, eso es exactamente lo que necesito. ¿Cuánto tiempo te tomará? Unas 48 horas. Te mandaré el informe completo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que veas todo documentado de manera tan clínica, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Envíame todo lo que encuentres. Los 2 días en Buenos Aires fueron extraños. Durante el día, hacía turismo con Carolina. Visitamos el barrio de San Telmo. Tomamos café en La Boca. Caminamos por Puerto Madero. Actuábamos como turistas normales, como si mi vida no se estuviera desmoronando. Pero por las noches, en mi habitación de hotel, yo trabajaba, revisaba las fotos que había tomado del teléfono de Javier una y otra vez. Buscaba detalles que antes había pasado por alto. Hacía notas. Creaba líneas de tiempo. Y esperaba el informe de Robert. Llegó la mañana del segundo día justo cuando estábamos preparándonos para el vuelo de regreso a Madrid. El correo electrónico decía simplemente: adjunto encontrarás lo que pediste. Lo siento mucho, Isabela. Abrí el archivo PDF adjunto. Era un documento de 47 páginas. 47 páginas de análisis forense de la relación entre mi esposo y mi compañero de trabajo. Roberto había hecho un trabajo increíble. Había extraído metadata de cada foto. Había creado una línea de tiempo de cada mensaje. Había mapeado las ubicaciones usando datos GPS. Había incluso hecho un análisis de frecuencia de comunicación. Las conclusiones eran devastadoras. La relación había comenzado hace 18 meses. No 6 meses como yo había estimado. 18 meses. Se habían encontrado en persona un promedio de 3 veces por semana durante los últimos 12 meses. Habían usado mi casa en al menos 40 ocasiones diferentes. Habían viajado juntos a 5 ciudades diferentes, siempre coincidiendo sus horarios para que yo no sospechara. Marcos le había dado a Javier regalos por valor de más de 5.000 euros.
incluyendo un reloj Rolex que yo había pensado que Javier había comprado él mismo. Javier le había presentado a Marcos a su familia como su pareja hace 6 meses. Su familia sabía, todos sabían excepto yo. Esa última parte me rompió. La familia de Javier sabía. Lo cual significaba que había comidas, reuniones, eventos donde Marcos aparecía como el novio de Javier, mientras yo estaba en casa, cocinando para un marido que prefería estar en otro lugar. Cerré el archivo, respiré profundo. Y tomé una decisión. Hoy, cuando aterrizáramos en Madrid, iba a cambiar todo. El vuelo de regreso fue un espejo del vuelo de ida, excepto que ahora yo sabía la verdad completa. Cada vez que Javier me sonreía, yo pensaba en las 47 páginas de evidencia que tenía contra él. Cada vez que entraba a la cabina con café, pensaba en el informe forense de Robert. A mitad del vuelo, Javier me llamó al interfono. «Isabela, ¿puedes venir a la cabina un momento?» Entré. Rodrigo estaba dormitando en su asiento, aprovechando su descanso reglamentario. Javier estaba solo, mirándome con una expresión que no pude descifrar. «¿Qué necesita?», pregunté, manteniendo mi voz profesional. «Quería preguntarte algo», vaciló. «El otro día cuando entraste con el café, ¿viste algo en mi teléfono?» Ahí estaba, la pregunta que había estado esperando. Podía mentir, podía decir que no, mantener mi ventaja un poco más, o podía empezar la guerra ahora mismo. Decidí por un término medio. «¿Por qué lo preguntas? Es solo que, parecías diferente después, como si algo te hubiera molestado. Javier, han sido unos días estresantes, problemas en casa, nada que ver contigo». Técnicamente no era mentira. Sí tenía problemas en casa, problemas que él había ayudado a crear. Pareció relajarse. «Ah, ok. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien entre nosotros. Eres una gran compañera de vuelo, Isabela. No querría que nada arruinara eso. Todo está bien, Javi. Todo está perfectamente bien». Otra mentira, pero la última que le diría. Aterrizamos en Madrid a las 7 de la mañana. Era jueves. Marcos me estaba esperando en casa, o eso pensaba, pero yo no iba a ir a casa. No todavía. En el shuttle del aeropuerto al parking de empleados. Le dije a Carolina, «Voy a necesitar quedarme en tu casa esta noche». «Por supuesto, ¿se lo vas a decir hoy?» «No a Marcos, todavía no. Primero necesito asegurar el apartamento, necesito sacar mis cosas importantes, y necesito hablar con un abogado. Mi prima Julia es abogada matrimonial, es muy buena, puedo llamarla». «Hazlo, dile que necesito verla hoy mismo, es urgente». Carolina hizo la llamada mientras manejaban. Una hora después, yo estaba sentada en la oficina de Julia Mendoza, una mujer de 40 y tantos años con mirada afilada y reputación de ser implacable en casos de divorcio. Le mostré todo, las fotos, los mensajes, el informe forense de Roberto. Cuando terminó de revisar, me miró con algo parecido a la admiración. «Isabela, esto es oro puro para un caso de divorcio. Con esta evidencia puedo conseguirte todo, el apartamento, la mayor parte de los bienes compartidos, y probablemente incluso compensación por daños emocionales. No quiero compensación, solo quiero salir de este matrimonio con lo que es mío, y quiero asegurarme de que él no pueda tocar nada de lo que yo traje a la relación. Eso es fácil. ¿Cuándo quieres que iniciemos los procedimientos?» «Mañana. Hoy voy a ir al apartamento mientras Marcos está en el trabajo. Voy a sacar mis cosas personales, documentos importantes, joyas, ropa, todo lo que tiene valor sentimental o monetario. Esta noche me quedo con mi amiga Carolina. Mañana viernes, quiero que le entregues los papeles de divorcio». «¿No vas a hablar con él primero? ¿Para qué? ¿Para darle la oportunidad de mentir más? ¿Para escuchar excusas?» «No, él perdió el derecho a una conversación cuando decidió traer a su amante a nuestra cama». Julia asintió. «Entendido, prepararé los papeles hoy mismo». «¿Tienes algún lugar donde puedas estar mañana cuando se los entreguen? Esto podría ponerse feo. Estaré en el trabajo. Tengo un vuelo a Londres mañana por la tarde. Estaré a salvo en el cielo cuando su mundo se derrumbe en tierra». Salí de la oficina de Julia con un plan claro. Fui directamente al apartamento que había compartido con Marcos durante 3 años. Usé mi llave, preguntándome cuántas veces Javier había usado su propia copia mientras yo estaba trabajando. El apartamento estaba vacío. Marcos estaba en su oficina, probablemente trabajando en el proyecto importante que había mencionado en sus mensajes a Javier, el proyecto que era la razón por la cual todavía no me había dejado. Me moví rápido, saqué maletas del closet, empaqué toda mi ropa, mis zapatos, mis joyas, incluyendo el collar de perlas que había heredado de mi abuela, los documentos importantes del cajón seguro, mi pasaporte, mi título universitario, mis certificados de Iberia,
la escritura que probaba mi contribución mayor al apartamento. Fui a nuestro cuarto, nuestra cama, las sábanas azules que yo había comprado, las mismas sábanas que había visto en la foto en el teléfono de Javier, las arranqué de la cama, las metí en una bolsa de basura. Hice lo mismo con las almohadas, con el edredón, con cada pieza de ropa de cama que pudiera haber sido tocada por Javier. En el baño, tiré todos los productos de Marcos, su champú caro, su crema de afeitar, su colonia, la misma colonia que había olido en Javier durante el vuelo. No lo hice por rabia, lo hice por limpieza, por purificación, por eliminar cada rastro de la traición de mi espacio personal. Cuando terminé, el apartamento se veía destrozado, pero no me importó. Que Marcos llegara a casa y viera el desastre, que se preguntara qué había pasado, que sintiera un poco de la confusión y el dolor que yo había sentido. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina, simple, directa. Sé todo, los abogados te contactarán mañana, no intentes llamarme, Isabela. Cerré la puerta detrás de mí por última vez, puse mi llave del apartamento en un sobre y la deslicé por debajo de la puerta. Esa noche, en el apartamento de Carolina, finalmente me permití sentir todo. La rabia, el dolor, la traición, la humillación. Lloré otra vez, pero esta vez fue diferente. No era llanto de desesperación, era llanto de liberación. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carolina, sentándose a mi lado en el sofá con 2 copas de vino, como si hubiera estado cargando una piedra gigante y finalmente la dejé caer. Duele, pero también se siente bien, libre. ¿Y qué hay de Javier? Ah, Javier, sonreí. Javier todavía no sabe qué es, y ahí es donde está mi ventaja. ¿Qué vas a hacer? Mañana tenemos vuelo juntos a Londres. Voy a actuar completamente normal, voy a hacer mi trabajo, y mientras tanto, Marcos va a recibir los papeles de divorcio, va a entrar en pánico, va a llamar a Javier, y Javier va a darse cuenta en pleno vuelo, que su mundo se está desmoronando y no hay nada que pueda hacer al respecto. Eso es cruel, ellos fueron crueles primero, yo solo estoy devolviendo el favor. El viernes amaneció claro y frío, me puse mi uniforme de Iberia con cuidado especial, me maquillé perfectamente. Me peiné el cabello en el moño reglamentario. Cuando me miré en el espejo, vi a una azafata profesional. Nadie hubiera podido adivinar que debajo de esa apariencia calmada, había una mujer cuya vida se había destrozado hace 4 días. Llegué al aeropuerto 2 horas antes del vuelo. Como siempre, revisé el briefing de la tripulación, revisé las listas de pasajeros, hice todas las cosas que normalmente haría. Javier llegó 15 minutos después de mí, me saludó con su sonrisa habitual. Buenos días, Isabel. ¿Lista para Londres? Siempre lista. Respondí con una sonrisa igual de falsa. No tenía idea de que en ese exacto momento, un mensajero legal estaba tocando la puerta de nuestro apartamento con documentos de divorcio para Mark. El vuelo Iber 300 SS-67 a Londres, Heathrow estaba programado para partir a las 3 de la tarde. Teníamos la tripulación completa. Rodrigo como comandante, Javier como copiloto, yo como jefe de cabina, Carolina y 2 auxiliares más. Todo el proceso de prevuelo fue normal, boarding, verificaciones de seguridad, anuncios, despegue. Estábamos a 30 minutos de vuelo cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Técnicamente no debería tener mi teléfono encendido durante el vuelo, pero lo había dejado en modo avión con Wi-Fi activado para recibir mensajes de Julia. El mensaje decía: documentos entregados. Marcos está intentando contactarte. 15 llamadas perdidas. 20 mensajes. Está en pánico total. Sonreí. Bueno. 10 minutos después, recibí otro mensaje de Julia. Marcos acaba de llamar a mi oficina. Está gritando. Dice que es un malentendido, que necesita hablar contigo. Le dije que toda comunicación debe ser a través de abogados. Excelente. Y luego, lo que había estado esperando. Marcos dice que va a contactar a Javier. Aparentemente Javier es su mejor amigo, y puede hacer que entres en razón. Ah, Marcos. Tan predecible. Esperé. 5 minutos. 10 minutos. 15. Y entonces sucedió. Estaba en la cocina trasera con Carolina cuando escuchamos un grito desde la cabina. Un grito de sorpresa y pánico. Carolina y yo nos miramos. ¿Ese fue Javier?, preguntó ella. Creo que Marcos acaba de llamarlo. Rodrigo salió de la cabina con expresión confundida. Isabela, ¿puedes ir a la cabina? Javier está actuando muy extraño. Entré a la cabina. Javier estaba sentado en su asiento con el teléfono en la mano, violando completamente los protocolos de vuelo, y la cara completamente pálida. Javier, ¿qué pasa?, pregunté con falsa preocupación. Me miró como si acabara de ver un fantasma. Yo, Marcos, tú. Respira, Javier. ¿Qué sucede? Marcos me acaba de llamar.
Dice que tú lo estás demandando por divorcio, que encontraste mensajes, que sabes sobre... Se detuvo, se dio cuenta de lo que estaba a punto de confesar. ¿Sé sobre qué? Javier, nos miramos, y en ese momento, él supo que yo sabía todo, supo que había estado jugando conmigo durante los últimos 4 días, supo que cada sonrisa que yo le había dado había sido falsa. Isabela, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada, Javier, ya sé todo, cada mensaje, cada foto, cada mentira. He sabido desde el martes, cuando dejaste tu teléfono desbloqueado en el panel de control. Su cara pasó del pánico a la comprensión y luego al horror puro. Has sabido desde el martes, y no dijiste nada. ¿Para qué? ¿Para darte la oportunidad de inventar excusas? No. Gracias, preferí reunir evidencia primero. Isabela, por favor, tienes que entender, Marcos y yo nos enamoramos. No fue planeado, simplemente sucedió. No me interesa cómo sucedió, me interesa que ambos me mintieron, me traicionaron, usaron mi casa, mi cama, mi vida como su espacio para jugar. Nunca quisimos hacerte daño, pero me hicieron daño, el peor daño posible, y ahora van a pagar por ello. Rodrigo entró a la cabina en ese momento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están gritando? Me giré hacia él. Comandante Salazar, lamento informarle que el copiloto Ruiz está experimentando una crisis personal que está afectando su capacidad para realizar sus funciones. Recomiendo que yo tome su lugar en la cabina por el resto del vuelo. Rodrigo me miró confundido. Isabela, tú no estás certificada para... Lo sé, pero Javier claramente no está en condiciones de volar. Mírelo. Rodrigo miró a Javier, quien efectivamente parecía estar al borde de un colapso nervioso. Suspiró. Está bien, Javier. Ve atrás y siéntate. Isabela, quédate aquí por si necesito asistencia, pero no toques nada. Javier se levantó con piernas temblorosas. Cuando pasó junto a mí, murmuró, lo siento mucho. Yo también, dije, siento haber confiado en ti. El resto del vuelo fue tranquilo. Rodrigo manejó el avión solo, lo cual no era ideal pero era manejable en un vuelo corto como Londres. Yo me quedé en la cabina, técnicamente violando protocolos, pero nadie se quejó. Aterrizamos en Heathrow sin incidentes, pero yo sabía que los verdaderos problemas apenas estaban comenzando. En el shuttle del aeropuerto al hotel de la tripulación, Javier se sentó lo más lejos posible de mí. Carolina se sentó a mi lado, dándome apoyo silencioso. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes. Marcos había pasado de la negación a la rabia a la súplica. Por favor, Isabela, hablemos. Puedo explicar todo. Fue un error, lo siento muchísimo. No puedes dejarme así, necesitamos hablar. Javier dice que sabías desde el martes. ¿Por qué no dijiste nada? Te amo, siempre te he amado. Esto con Javier fue solo confusión. No respondí ninguno, los dejé en leído. Cada mensaje sin respuesta era otra vuelta del cuchillo. Esa noche en el hotel de Londres, recibí una llamada de Julia. Isabela, Marcos está intentando negociar. Dice que está dispuesto a darte el apartamento, a cederte todo, si tú retiras la demanda y guardas silencio sobre la razón del divorcio. ¿Guardar silencio? ¿Por qué querría guardar silencio? Aparentemente Javier está preocupado por su trabajo. Si Iberia se entera de que estuvo involucrado románticamente con el esposo de una compañera de tripulación, podría enfrentar consecuencias disciplinarias. Así que ahora sí les importan las consecuencias. ¿Qué quieres que les diga? Pensé por un momento. Podía aceptar el trato, conseguir el apartamento, conseguir mis bienes, divorciarme tranquilamente y seguir con mi vida, o podía hacer que pagaran de verdad. Diles que lo voy a pensar, pero que mi silencio tiene un precio. ¿Qué tipo de precio? Marcos me da el apartamento completa, nada de venta y división, todo a mi nombre, más 100.000 euros como compensación por daños emocionales. Y Javier va a solicitar un traslado a otra base, Barcelona, Valencia, no me importa dónde, pero no vuelve a volar desde Madrid, no vuelvo a trabajar con él nunca más. Eso es mucho pedir, ellos me pidieron mucho cuando decidieron destruir mi vida, ahora es mi turno. Julia se rió. Me caes bien, Isabela, voy a negociar, dame 2 días. Pasé el fin de semana en Londres en un estado extraño de calma, salí a caminar por la ciudad, visité museos, cené en buenos restaurantes. Carolina estuvo conmigo todo el tiempo, mi apoyo constante. ¿Cómo te sientes?, me preguntaba cada pocas horas. Honestamente, mejor de lo que pensé. Es como si hubiera estado enferma por mucho tiempo sin saberlo, y ahora finalmente me dieron el diagnóstico y el tratamiento. El lunes por la mañana, volamos de regreso a Madrid. Javier no estaba en el vuelo, lo habían reasignado a última hora, oficialmente por razones de programación, pero yo sabía la verdad. Iberia había comenzado a sospechar que algo no estaba bien. Cuando aterrizamos en Madrid,
Julia me estaba esperando en el aeropuerto con papeles para firmar. Aceptaron, dijo con una sonrisa triunfante. Todo, el apartamento es tuyo, 100.000 euros pagados en 2 cuotas, y Javier ya solicitó el traslado a Barcelona, efectivo en 2 semanas. Marcos firmó todo, esta mañana, parecía destrozado. Bien, firmé los papeles ahí mismo, en un café del aeropuerto, todavía con mi uniforme de azafata. Cuando terminé, Julia me dio una copia de todo. Ya está, oficialmente estás divorciada en cuanto el juez firme los papeles finales en 30 días. Pero efectivamente, tu matrimonio terminó hoy. Me quedé mirando los documentos, 6 años de matrimonio reducidos a un montón de papeles legales. Debería sentirme triste, debería estar llorando, pero en cambio me sentía libre. Gracias, Julia, por todo, un placer. Aunque debo decir, en 15 años como abogada matrimonial, nunca había visto a alguien manejar una infidelidad con tanta estrategia. 8 años como azafata me enseñaron a manejar crisis con calma. Claramente, esa noche volví al apartamento por primera vez en 5 días. Marcos se había mudado, había dejado las llaves en la mesa de la cocina junto con una nota. Isabela, sé que nunca podrás perdonarme, no espero que lo hagas, solo quiero que sepas que los últimos 6 años contigo fueron reales para mí. Mi confusión sobre mi sexualidad no significa que no te amara, siempre te amaré, solo que no de la manera que tú merecías. Siento haberte hecho daño, siento haberte mentido, y siento no haber sido lo suficientemente valiente para decirte la verdad antes. Te deseo lo mejor en tu nueva vida. Marcos, leí la nota una vez, luego la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No necesitaba sus disculpas, no necesitaba su explicación, no necesitaba nada de él, lo único que necesitaba era seguir adelante. Los siguientes meses pasaron en un borrón de rutina y sanación. Volaba mis rutas habituales, Buenos Aires, Nueva York, São Paulo. Cada ciudad era una oportunidad para reinventarme un poco más. Javier se había trasladado a Barcelona, como prometió. Nunca más lo volví a ver. Escuché rumores de que él y Marcos se habían mudado juntos, que estaban viviendo abiertamente como pareja. Parte de mí se alegró por ellos, otra parte todavía sentía la punzada de la traición, pero mayormente, simplemente no me importaba. Carolina se convirtió en mi mejor amiga de verdad, no solo mi compañera de vuelo. Pasábamos nuestros días libres juntas, salíamos a cenar, íbamos al cine. Lentamente, volví a aprender cómo era la vida sin estar constantemente preocupada por un esposo que en realidad no quería estar conmigo. 6 meses después del divorcio conocí a alguien, un pasajero en un vuelo a Londres. Se llamaba David, era inglés, trabajaba en finanzas, y lo más importante, era honesto, completamente, refrescantemente honesto. En nuestra tercera cita le conté toda la historia, esperaba que se asustara y huyera. En cambio me tomó la mano y dijo, Isabela, el hecho de que tu ex esposo fuera un idiota no dice nada sobre ti, dice todo sobre él. Tú eres increíble. Lloré esa noche, pero fueron lágrimas buenas, lágrimas de sanación. Un año después del día en que vi esa foto en el teléfono de Javier, estaba volando a Buenos Aires otra vez, misma ruta, diferente tripulación, diferente vida. Mientras servía café a los pasajeros, pensé en la Isabela de hace un año, la que pensaba que su mayor problema era decidir qué cocinar para la cena, la que confiaba ciegamente en su esposo y su compañero de trabajo, la que era feliz en su ignorancia. Esa Isabela había muerto, en su lugar estaba alguien más fuerte, más sabia, menos ingenua, alguien que había aprendido que a veces las personas que más amas son las que más te pueden herir, que a veces la confianza es un regalo que no todos merecen, y que a veces la mejor venganza no es destruir a la otra persona, sino reconstruirte a ti mismo. Cuando el avión despegó, dejando Madrid atrás y volando hacia nuevos horizontes, sonreí. No fue una sonrisa triste o amarga, fue una sonrisa genuina de alguien que finalmente había encontrado paz, porque al final, Marcos y Javier no me habían destruido, me habían liberado, y por eso, extrañamente, casi les estaba agradecida. Ahora, querido espectador que me acompañó en esta historia, te pregunto, ¿alguna vez has descubierto una traición que cambió tu vida completamente? ¿Cómo manejaste el dolor? ¿Elegiste la venganza o el perdón? Déjame tus respuestas en los comentarios, y si esta historia te llegó al corazón de alguna manera, dale like y suscríbete al canal, para más historias reales de azafatas que vivimos vidas extraordinarias. Porque recuerda, a veces, el final de algo terrible es el comienzo de algo maravilloso.